Saludos a todos, aquí estamos con ustedes en este tema de hoy, casi combinando ya con las patologías que había programado prácticamente sobre lo que es corazón. En el día de hoy vamos a ver esta patología, que es una vasculitis coronaria, es una vasculitis que puede ser generalizada. Hay muchas formas de vasculitis, las mencionaremos en el tema de hoy. Y es la enfermedad de Kawasaki. No solamente tiene efecto cardíaco en la coronaria, tiene efecto en distintos órganos, pero como que estamos en corazón, vamos a ver específicamente qué pasa con el corazón, que mencionaremos síntomas o signos generales que se pueden ver en esta patología, porque está asociada a lo que es síndrome linfonodular mucocutáneo. Cuando decimos mucocutáneo, ahí está, puede ser la cavidad nasal, puede ser la lengua, cavidad oral, muchos tegumentos van a estar afectados, articulaciones, la piel, etc. Por eso se llama mucocutáneo, es de mucosas y el área de la piel. Ahí tenemos una imagen de un vaso, puede ser cualquier arteria periférica o las coronarias, y aquí en la coronaria mostrando una dilatación ya en este caso correspondiente a las coronarias, que es lo que nos lleva a esta enfermedad, los aneurismas que se forman en lo que es las coronarias, como que son medianos, vasos de mediano calibre, porque también afecta a los de pequeño calibre. Vamos a ver todo esto en el día de hoy. Ya les digo, profundizaremos en futuro cuando veamos arterias de la parte periférica, arteria periférica, muchas enfermedades que tienen que ver con esta afectación inmunológica, entre genética e inmunológica, sobre la red arterial y la red vascular. Como siempre, les solicito que si me ven, si ha visto este video, lo ha encontrado, puede seguirme suscribiéndose y dándole a la campanita para que le lleguen mis videos. Y si quiere profundizar más, tener mejores ventajas, puede asociarse a través de la aplicación, unirse, que aparece debajo de cada video, y valore el nivel que usted quiere de acuerdo a las ventajas que aparecen. Muy bien. Si no le interesan las ventajas, por lo menos puede hacerse miembro del canal en el primer nivel, y me serviría de mucho cada mes recibir la ayuda de ustedes con mucha humildad. Seguimos adelante con la enfermedad de Kawasaki, que tiene algunas cositas interesantes. Pero vamos a ver, como siempre, los temas que vamos a ver el día de hoy. Un tip de salud que estamos impartiendo, estamos hablando cada vez que veamos un tema, vamos a hacer un tip de salud. Muchas veces tiene relación con el tema o no. Repaso de la anatomía rápidamente de la coronaria, de la irrigación del corazón rápida, y los vasos lo que son las paredes de vasos sanguíneos, para especificar qué parte de ese vaso sanguíneo se afecta, cuál de esas paredes. Concepto de arteritis o vasculitis, vamos a verlo. Enfermedades clásicas asociadas a las arteritis clásicas, clasificación de las arteritis, la enfermedad de Kawasaki, semiología y diagnóstico. Esto es el tema que tenemos para el día de hoy, y ya ahí le mostramos un vaso, un corte del vaso, como se ven las diferentes capas que serán explicadas en una lámina un poquito que se ve mejor, y algunos aneurismas, en este caso, que de este tipo, aneurisma sacular, fusiforme, pero se afectan, sobre todo cuando se afectan las coronarias y partes del corazón, son las que nos traen a esta enfermedad de Kawasaki, viendo la lesión ya histológica que se ve en esta mano. Pero como siempre, vamos a ver el tip. Hoy vamos a ver los ejercicios aeróbicos versus ejercicios anaeróbicos. ¿Por qué aeróbicos? ¿Por qué aeróbicos? Cuando usted hace ejercicio, que usted está en un gimnasio, esas máquinas, usted puede programar la cantidad de movimientos que va a hacer, de acuerdo. Si tiene un instructor o tiene un instructor personal, le va a explicar qué cosas son los ejercicios aeróbicos.
Y vamos a ver hoy por qué anaeróbicos, que son un poco dañinos para lo que es la musculatura general. De forma general, le vamos a decir que, ¿por qué aeróbico? Porque fíjese que con el ejercicio aeróbico se forman 38 moles de ATP y agua metabólica. Ese es el resultado final en un órgano llamado mitocondria que se encuentra en la célula. Quiero detallar así de esta manera como que estuviera explicando a una persona que no sabe nada, para que me entienda. Un estudiante avesado que ya pasó por bioquímica, un médico, etcétera, bien, un residente ya de término, de cualquier especialidad, sabe lo que estoy diciendo. Y fíjense que el ejercicio anaeróbico prácticamente hay una disminución grande del ATP. Se forman muy pocos moles de ATP. ATP es como el carburante que existe en el cuerpo humano para todas las funciones. Ustedes verán cómo para entrar la glucosa, para formarse el acetil-CoA, que lo vamos a explicar ahora, necesita mucho ATP. ATP que fue formado ya por la misma mitocondria. Es un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Y fíjense que al no haber el suficiente oxígeno para lo que es la respiración, esa glucólisis aeróbica, lógicamente, se va a formar poco ATP y mucho ácido láctico que será acumulado en los músculos con contracturas musculares, etcétera, y prácticamente lo que está haciendo usted es matando ese músculo. Vamos a ver entonces, a mostrarle estas laminitas superpuestas para ver rápidamente. Aquí está la mitocondria, donde se lleva a cabo lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs que finalmente, donde se va a formar lo que sería el ATP y el agua metabólica. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? En la mitocondria, por un lado, va a estar presente en la respiración celular y existe a nivel de pulmón el intercambio gaseoso. Si hay un ejercicio anaeróbico que usted que tiene deficiencia de oxígeno porque ese ejercicio no le da tiempo a respirar adecuadamente, va a haber taquicardia y no se van a oxigenar bien los tejidos. Por tanto, fíjense qué interesante, cuando la glucosa entra a la célula, ayudada por la insulina, esta explicación es un poco química, pero que forma parte del tip, se forma en glucosa 6-fosfato, después, esto es rapidito, y en fructosa 6-fosfato, pero miren quién hace falta, ATP. Si usted no hizo un ejercicio aeróbico adecuado, no va a tener ATP para que la fructosa sea formada, y así mucho menos el piruvato y el acetilcolina, que también necesitan ATP, que le dona electrones, fortaleza, para que entre a realizarse el próximo ciclo de Krebs. Este ciclo, explicado así a grosso modo, es la forma fundamental, por lo que se forma entonces, al no haber oxígeno adecuado, o no oxígeno, va a la glucólisis anaeróbica que se la había puesto acá. Y esto da lugar entonces, en lo que es el ejercicio anaeróbico, a la formación de ácido láctico, poco ATP y poca agua metabólica. Prácticamente no estamos haciendo nada. Debemos hacer que coincidan los latidos cardíacos con la eficiencia cardíaca, el uso a nivel de muscular de oxígeno y así la formación adecuada de ATP y agua metabólica. Simplemente los dejo con esta dudita. Quizás esto fue un tip para muchos estudiantes, les va a servir para estimularse a revisar su tema de bioquímica, y la bioquímica es un poquito pesada cuando empezamos la carrera. Bueno, pues déjeme decirle que es muy importante en un futuro para entender todo el metabolismo celular, etcétera, y la función y los mecanismos celulares. Así que lo dejamos con esta un poquito, espero que lo haya motivado con esto. Seguimos adelante entonces con nuestra Kawasaki. Vamos a ver que el vaso tiene las capas fundamentales, serían en la adventicia, rápidamente, la muscularis mucosae, una capa elástica y un endotelio. No vamos a entrar ahora en cada función, etcétera. Simplemente decir que este músculo, que se encuentra en las coronarias, que se encuentra en todo de la arteria, prácticamente recibe inervación simpática, pero necesita una estructura adecuada para recibir esas presiones, las presiones que están sobre esas paredes. Si se destruye esa pared, como puede ocurrir en esta enfermedad por inflamación, etcétera, pueden formarse lo que se llaman los aneurismas o destrucción. O también
participar con la destrucción del endotelio, la formación de más placas de ateroma y contribuir más a lo que es la aterosclerosis. Por eso le digo que en este caso, recordando la coronaria derecha, coronaria izquierda, con la circunfleja y la descendente anterior, ok, ya habíamos hablado de la obtusa, las arterias que están paralelas a las estas que son vaginales, ¿ve? La obtusa, la aguda y esta que acompañan al lado derecho. Ya habíamos hablado de algunas arterias. Estas arterias pueden ser dañadas por aterosclerosis, pero pueden ser específicamente efecto inmunológico, efecto inflamatorio de causa inmunológica, entre comillas, genética. Aunque fíjense que vamos a ver cómo hay una asociación un poquito genética que no tiene una penetrancia o una secuencia específica para decir que es de origen genético. O sea, no hay un gen específico que se haya descubierto para decir que esta enfermedad de Kawasaki tenga relación con ella. Este es el recordatorio, este endotelio que habíamos estudiado, que produce las sustancias fundamentales como óxido nítrico, las endotelinas, etc. Y algunos factores que participan en lo que es la coagulación, etc. Y el músculo que participa en lo que es la contracción, y parte de esas paredes se debilitan, dando lugar a los aneurismas futuros que veremos en la coronaria. Bueno, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis inflamatoria sistémica de bases inmunológicas que compromete las arterias de mediano calibre y pequeño calibre, que quiere decir que mediano y pequeño calibre, ahí va a estar incluida lo que es la Kawasaki, incluyendo las coronarias, lógicamente, es el tema de hoy, que lógicamente, porque Tomisaku Kawasaki, 1967, fue el que prácticamente habló, prácticamente, no vamos a decir que descubrió, pero sí trabajó sobre esta enfermedad. Bueno, cuando se descubre algo, él puede decir que sea que ya existía. Él lo que hizo fue plantearlo y se le puso su nombre a esta enfermedad, por los efectos tanto vasculares genéricos en todo el cuerpo humano y en las coronarias fundamentalmente. Y tiende a afectar a lactantes y niños de 1 a 8 años, pero principalmente de 1 a 3 años. Ahí está la mayor, como se dice, la mayor cantidad de niños, la tasa de incidencia fundamental está ahí, si vamos a verlo epidemiológicamente. Factores genéticos se plantean, factores humorales como los inmunológicos, etc. Vamos a ver cómo se relaciona mucho con el factor tumoral de necrosis, se relaciona mucho con las inmunoglobulinas. Y ambientales como infecciones, ya sea bacterias, etc. Infecciones por bacterias, etc. Y aquí tenemos a Kawasaki, que en 1967 fue el que prácticamente habló de ella, y de ahí su nombre. Aquí vemos una niña que la están examinando, prácticamente sabemos que esta es la edad de mayor incidencia. Aquí un poco de epidemiología, la primera causa de cardiopatía adquirida en países desarrollados. Está en la primera causa de prácticamente de 1 a 8 años, como habíamos dicho. Miren aquí las barras de mayor incidencia, de hasta un 80% de 0 a 1 año, y prácticamente de 1 a 8 años también los porcientos. Y de 6 a 15%, 6 a 15 por 100.000 nacidos vivos. Y el 80% en niños de menor de 8 años, siendo más frecuente, como le digo, de 1 a 3 años de edad. Esta es la frecuencia, la incidencia de la arteritis o vasculitis de Kawasaki. Haciendo un resumito rápido, que después vamos a detallar signos específicos, vamos a ver que Kawasaki disease es una vasculitis en niños, es un niño pequeño. Miren los ojos, esos inyectados rojos, ojos rojos, miren esa lengua llamada lengua en fresa. Vamos a ver que de 1 a 10 años, fiebre, conjuntivitis, lengua en fresa, daño arterial coronario con aneurisma. Esto es un resumito rápido
de la enfermedad, como le digo, como una presentación de qué sería la vasculitis de Kawasaki. ¿Cuáles serían las bases inmunológicas de esta enfermedad? Ustedes saben que hoy en día se ha descubierto tanto de la inmunología que no cabría la explicación de todas estas lo que son las interleuquinas de 1 hasta la 20 de interleuquinas. Sobre todo se le da valor con efecto, con lo que es esta lesión vascular, a la interleuquina IL-17. Pero bueno, vamos a ver que existen algunas asociaciones, como es la predisposición genética o un superantígeno. Fíjense, esta predisposición genética se dice que no es una, como decir en la diabetes mellitus, como decir la enfermedad de Huntington, como decir el von Hippel-Lindau, o sea, un gen específico de la enfermedad, pero se relaciona con esta enfermedad. Esto estimula las citoquinas y los linfocitos T. Esta estimulación estimula a la vez la producción de interleuquina y IL-17, producida fundamentalmente por los leucocitos T y CD4 activados. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que va a ir directamente después de pasar en los hepatocitos y fibroblastos de la interleuquina IL-6 o factor estimulante de secreción inmunoglobulina por las células plasmáticas. Esto todo va a ubicarse, como les voy a enseñar, por ejemplo, en esta lámina, aquí, y interleuquina 17, y lo que es el TNF, o Tumor Necrosis Factor, que es importante, alfa, y esto en la pared celular, esas células del endotelio, de las capas del vaso, van a afectar la producción de otras sustancias, y por sí van a alterar lo que sería la formación de proteínas y alterar lo que es la vasculatura, de esta forma siguiente. Después que se producen estas interleuquinas 17 en los hepatocitos y fibroblastos, vamos a ver cómo ellas en sí van a dar lugar a las células plasmáticas que infiltran a nivel vascular y no vascular de los tejidos. Y esto va a terminar con alteración de la íntima y capas vasculares. Prácticamente todo esto produce una lesión vascular a nivel sistémico, sería vasos periféricos y vasos propios intraorgánicos, y va a producir en sí esta lesión. Habíamos hablado se eleva el factor de necrosis tumoral, el TNF-alfa también, y estas dos producciones de la IL-17, etcétera, van a producir que esas células plasmáticas infiltran a nivel vascular y no vascular los tejidos, y van a producir la inflamación como tal, produciendo asociado con el síndrome inflamatorio general que está descrito, y va a afectar las paredes del vaso como tal. Esto en sí va a producir obliteración, va a producir estenosis, va a producir aneurismas, destrucción de la pared, etc. Aquí estaría la IL-17 a nivel de su receptor, a nivel de la pared celular, lógicamente que altera la función de formación de proteínas, etc. Y ahí se desencadena todo lo que es la lesión hasta llegar a lo que son a los vasos, a nivel vascular, ya lesiona a nivel vascular, etc. Y por acá lesiona también la formación, todo a nivel mitocondrial, finalmente, de lo que son toda la producción de ATP, toda la producción de agua metabólica, etc. a nivel mitocondrial. Todo esto es una afectación teniendo en cuenta el TNF y la interleuquina 17. Son los dos que se relacionan con esta enfermedad. El TNF y la interleuquina 17. Ok, el diagnóstico se basa en criterios clínicos fundamentales. Una vez diagnosticada la enfermedad se realiza, el ecocardiograma. El ecocardiograma
va a dar una idea mayor de cómo están afectadas esas paredes, si hay infiltración, aneurismas, etcétera, a nivel cardíaco. Aquí tenemos un niño, aquí lo representamos con la lengua en fresa, la inyección conjuntival, etcétera, y otros órganos afectados por acá. Ahora bien, ¿cuál sería la semiología del Kawasaki? Niño de 1 a 8 años de edad, sobre todo de 1 a 3 años. Fiebre de alta prolongada hasta 101 Fahrenheit, 101.3 Fahrenheit, etc. Un sarpullido rojizo, generalizados en la espalda, etc., tórax. Ojo rojo con una conjuntivitis sin secreción. Se ve prácticamente como si fuera un ojo rojo, pero no es producto de una conjuntivitis viral, no es conjuntivitis bacteriana. Se ve que es de causa inmunológica. Lengua en fresa, aquí la tenemos, bien enrojecida, las mucosas, acuérdense que era mucocutánea. Labios y lengua rojo, nódulos linfáticos agrandados a todo lo largo del cuello, en el cuello puede haber manos y pies hinchados, rojos, que a veces seguidos por descamación de la piel. De tanta lesión que produce, puede producir descamación. Dolor en las articulaciones, puede tocar lo que es TNF, que tiene mucha relación con el líquido, lo que es el líquido sinovial, la afectación de las inflamaciones, como lo ves en la artritis reumatoidea también, etcétera, todas las artritis, con la afectación del TNF-alfa. Y dolor en las articulaciones, irritabilidad en los pacientes más pequeños sobre todo, ya que lógicamente esa es la forma de ellos de manifestar cuando hay dolor, cuando hay molestia, contra esta enfermedad tan irritativa. Ahora bien, ¿cuál sería la clasificación general de la vasculitis? Vasculitis de grandes vasos, vasculitis de vasos mediano calibre y vasculitis de vasos pequeños. ¿Dónde vamos a encontrar el Kawasaki por lo general? La arteritis de Kawasaki estaría aquí, en los vasos de mediano calibre. ¿Qué otras patologías? Tenemos la arteritis temporal o de células gigantes, la arteritis temporal, y la arteritis de Takayasu. Este Takayasu va a ser motivo de un tema aparte, cuando ya empezamos con alguna patología de la aorta, como estenosis aorta, Takayasu, etc. Para ver los tipos de Takayasu, si afecta la arteria pulmonar, si afecta la aorta, etc. Takayasu. Y aquí tenemos la poliarteritis nudosa, arteritis de Kawasaki, que es la que estamos hablando, tromboangeitis, la tromboangeitis obliterante o Buerger disease, tromboangeitis obliterante. Y en los pequeños vasos, ya prácticamente un poco de mediano, casi ya microscópico, la polyangiitis microscópica, el Wegener, granulomatosis de Wegener, la Church-Strauss syndrome y Schönlein-Henoch, púrpura de Schönlein-Henoch. Esta púrpura de Schönlein-Henoch entra en lo que son las púrpuras sanguíneas, o sea, prácticamente recuerden que está el PTI, el PTT, o púrpura trombocitopénica trombótica, y el Schönlein-Henoch, que son tres fundamentales: PTI, PTT y el Schönlein-Henoch. Entonces, o Henoch-Schönlein, púrpura. Prácticamente, esos son temas que entrarían más adelante cuando ya entremos en patologías del vaso, patologías ya un poco más sistémicas, ¿no? Ok. Estas serían las tres, la clasificación general de la vasculitis. En el caso aquí tenemos entonces la arteritis de Kawasaki, o vasculitis de Kawasaki, que es la que estamos hablando. Ahora bien, formas clínicas o complicaciones de esta enfermedad. Puede haber cómo se puede presentar el niño. Se puede presentar con una miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca, afectando prácticamente el miocardio. Puede haber arritmias cardíacas, porque afecta lógicamente todo el sistema excitoconductor también, etc. No está lejos de esa afectación. La endocarditis con pericarditis, y aneurismas de las arterias coronarias. Prácticamente la principal cardiopatía adquirida en niños se muestra sobre todo con aneurismas, rupturas de aneurismas y prácticamente hemopericardio. Importante esto, porque hay que pensar las enfermedades.
todo niño que llegue con esa fiebre, sarpullido no es solamente sarampión, no es rubiola, o no es exantema súbito muchas veces, o el reyé, o hay que pensar más que tenga una afectación de este tipo, que son más catastróficas que esos otros. Esos van a pasar, se pueden resolver, etc. Así que bueno, les digo para que vean de qué forma se puede presentar esta enfermedad, pero hay que pensarla, como siempre yo digo. Patología que no está en el pensamiento no se diagnostica. Y hay 11 tipos de vasculitis conocidas, vamos a mencionarlas de forma general, y hemos puesto aquí lo que sería la de Horton, que es la arteritis temporal de células gigantes de Horton, muy importante, aquí, arteritis temporal, y hemos puesto el Becker, o sea, lo que sería la trombomeitis obliterante, que sería esta que tiene de vasos casi pequeños a fino calibre, aquí, que sería, ahora bien, podemos mencionar la enfermedad de Kawasaki, que es la que estamos viendo, la que hemos visto un poquito, la poliarteritis nudosa, el PAN, arteritis Takayasu, que les prometí, vamos a verla después, poliarteritis microscópica, la arteritis, que es la que estamos mencionando, el Weber-DC o trombomeitis, que es esta, que prácticamente, miren, se caracteriza fundamentalmente por necrosis en la punta de los dedos, prácticamente muy asociada al cigarro, al uso de pacientes que usan esta condición, sobre todo la desencadena y la sobreagudiza el fumar. Granulomatosis de Wegener, de Jenner, vasculitis por hipersensibilidad, lo que sería la enfermedad de Behçet y vasculitis primaria del sistema nervioso central. Estas son las 11 vasculitis más frecuentes que se pueden ver. Entre ellas, la que estamos viendo hoy, Kawasaki, que afecta mucho a los niños de 1 a 3 años o de 1 a 8 años. Efectos de la enfermedad de Kawasaki en el corazón: aneurismas, ensanchamiento de las arterias, con deformidad y dar traste con infarto, insuficiencia cardíaca, etc. Alteraciones en las válvulas con frecuencia de regurgitación de la válvula mitral, con soplos, etc., que hemos estudiado hasta ahora. Efusión pericárdica o fusión pericárdica, lógicamente, y puede llevarlo inclusive al taponamiento. Esto, si se va a ubicar, recordar que las capas que son fibrosas no toleran solo una cantidad de sangre hasta 50 cc, 35-50 cc, más de ahí bloquea o taponea y produce el taponamiento cardíaco y trombosis o infarto. Estos son prácticamente los efectos de Kawasaki en el corazón. Por eso hay que pensarlo rápidamente, estudiarlo con las diferentes pruebas que se pueden hacer para determinar rápidamente y si estamos en la presencia de esta enfermedad. Diagnóstico serológico y imagenológico: lógicamente el hemograma de la orina, una leucocitosis, anemia hemolítica, recordar, anemia hemolítica, que es el que da el íctero hemolítico o prehepático, que puede, en este caso, sería por destrucción de esos hematíes antes de los 120 días, frecuentemente, puede estar con un vaso aumentado de tamaño, etc., y provoca esto, fundamentalmente. Por eso le decía que puede estar asociado con la PTI o PTT, que tienen una esplenomegalia que afecta todo esto y da anemias hemolíticas. La transaminasa y la bilirrubina es elevada, proteína C reactiva positiva, proteinuria y un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a dar prácticamente las deformidades de las arterias, etc., si hay afectación del miocardio, todo eso nos va a dar. Y por ejemplo, la proteinuria se debe al daño toque renal que se produce en esta enfermedad. Ok, esto es fundamentalmente lo que hay otras pruebas y otras quizás que pueden revisarla. Yo lo que quiero es hacerle ver cómo es que se produce fundamentalmente, qué capas afecta de los vasos, cuáles vasos. Esa es la idea fundamental de mi tema,
a cómo estudiar, etcétera, es un poquito ya más serológico. Esto lo pueden ver ya en estudios, lo que sería diagnóstico de laboratorio de la Kawasaki. Y prácticamente el tratamiento de doenza de Kawasaki, hay una fase aguda y fase de convalescencia. Fundamentalmente se usa la inmunoglobulina endovenosa 2 gramos por kilogramo de peso aparente o kilogramo de peso, ácido salicílico, que sería la aspirina, 80 o 100 miligramos por kilo cada día, prácticamente 6 horas vía oral, etcétera, por estar afebril, lógicamente. Recordemos que un niño, lógicamente, ¿cómo hacerlo? Un niño pequeño es muy difícil, hay que hacerlo a su forma para prepararlo, para poder hacerle llegar este acetilsalicílico. Y en la convalescencia también está lo que sería el acetilsalicílico a la dosis adecuada y por 6 o 8 semanas de inicio de la dolencia. Hay que ver, esto es importantísimo, lo que sería la inmunoterapia y la acetil y lo que es el ácido acetilsalicílico o la aspirina. Es lo que tenemos para eso prácticamente. Esto pueden ver cómo lo pueden ampliar un poco más en el Tratado de Pediatría de Nelson. Ahí encuentran un tratamiento un poco más amplio sobre esto y otros libros de pediatría. Bueno, pues gracias, le doy gracias con un corazón de un infante, un pequeño, y aquí le traigo este pequeño como una oración por todos los niños enfermos. Recordar siempre que un niño enfermo, un niño que logremos salvar, prácticamente es un éxito. Porque recordar que la patología del niño prácticamente no tiene esa expresión de la enfermedad, muchas veces no sabe quejarse de que tiene este problema del otro. Un adulto lo hace más fácil y nos ayuda mucho el diagnóstico. Pero los niños prácticamente hay que pensar mucho en ellos y conocer mucho de todas sus enfermedades, las que están en esos grupos etarios, de infecciones, etcétera, que lo pueden atacar y pueden lesionarlo. Y entonces por eso hay que pensar más en estos diagnósticos. Así que lo pongo de esta forma, una oración por todos los niños enfermos, porque se lo merecen. Aparte del cuidado, siempre hay que hacer mucho más por ellos. Seguimos adelante y próximamente vamos a hablar de la vasculitis o arteritis de Takayasu, prácticamente como tema, y ya pasaremos a otros temas más adelante que tengan relación ya con la aorta, antes de irnos para otro bloque de clases, que empezaríamos con bloque de clases de abdomen. Así que nos iríamos para abdomen para ver, ya que hemos agotado respiratorio, quizás lo que es cardiovascular, etcétera. Y hay muchos temas que se pueden dar, pero sobre todo, si aparece algún tema importante, me lo pueden solicitar, de cardiovascular o de respiratorio, y lo sumaríamos antes de empezar ya con abdomen. Así que seguimos adelante y seguimos en comunicación. No se olvide, suscríbase, y si tiene posibilidad económica, hágase miembro del canal para que tenga todas las ventajas que podemos brindarle de forma personalizada. Todo esto si usted lo tiene bien y desea hacer. Seguimos adelante.